Continuamos conociendo las secciones que vamos a tener este mes de agosto en el programa Contigo en Comarcal Televisión, Contigo en Verano, y hemos buscado al mejor profesional para que nos pueda ayudar a estar en forma también en el mes de agosto. Entiendo que hace muchísimo calor, que nos está costando sobrellevar estos cambios de temperatura a los que no estamos acostumbrados. Hemos tenido un mes de julio pues un poquito más fresquito, agosto viene cargado, pero es importante luchar contra el coronavirus haciendo ejercicio con un gran profesional. Y eso es lo que ha hecho Jaime Belmonte desde el principio. Lo tuvo claro, cómo puedo ayudar yo a la gente grabándome, haciendo lo que mejor sé hacer, que es entrenar y ejercitar el cuerpo. Muy buenas noches y ante todo, gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola Ángela, muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme de nuevo al programa contigo, que siempre he estado muy a gusto y siempre es una alegría volver donde te tratan bien. Oye, está muy bien porque todo el que quiera, ya viendo nuestro programa o no, puede entrar en YouTube y hay una serie de grabaciones que nosotros vamos a ir conociendo a lo largo de las semanas de este mes de agosto y que la gente puede empezar pues de una forma más leve, muy poquito a poco, pero con un entrenamiento bastante perfecto y adecuado a las personas que se encuentren sanas en este caso. Sí que Exacto. tenemos que decir que es la mejor manera de todos los tutoriales que hemos buscado, el que tiene una forma progresiva para empezar como muy poquito a poco, ir conociendo también tu cuerpo, hasta dónde puedes llegar e ir avanzando, porque las metas que podríamos tener otros veranos, Jaime, no son las de este año. Exactamente. Y además lo has dicho muy bien, porque precisamente hay que empezar muy poquito a poco y yo creo que la mayoría de las personas se ha dado cuenta en este confinamiento lo importante que es moverse, porque una vez que te limitan la libertad, pues el mismo cuerpo ya pues, te hace darse cuenta de que necesitas movimiento para poder estar sano. Entonces, pues como bien has dicho, yo desde el primer momento sabía que si no podíamos movernos fuera de casa, pues había que hacer cualquier cosa para movernos dentro de casa. Y como tú has dicho, lo primero que hay que hacer es empezar por el principio, porque no puedes empezar haciendo rutinas súper complicadas, porque a la hora de poder lesionarte o si no has tenido contacto con el ejercicio, pues es mucho más complicado que puedas tener cualquier problema. Entonces, lo que yo planteé en su día fue precisamente eso, empezar desde lo básico, que como iremos viendo a lo largo de la semana, son ejercicios, el primer vídeo que veremos son ejercicios en el suelo, que no hace falta absolutamente nada de material, porque al principio, pues claro, con el boom del confinamiento, muchas personas de las redes sociales, los influencers pues de ejercicio físico, fitness y demás, se centraban en eso, en personas que ya tenían contacto con el ejercicio y claro, siempre pues hay millones de opciones para poder hacer ejercicio y ejercitar cualquier grupo muscular, pero muchas veces se olvidaba lo básico, que es que las personas que no han tenido ese contacto con la actividad física, pues que pudiesen aprovechar el confinamiento para empezar a moverse y luego mantenerlo una vez que ya hemos podido recobrar la libertad. Entonces, pues como te he dicho, lo primero que había que hacer es ejercicios en el suelo, todas las opciones de ejercicios que hay en el suelo, para poder empezar de forma básica. Y claro, hay tantas opciones que, por ejemplo, yo ofrezco varias opciones y no es aconsejable hacerlas todas a la vez porque son tantas que al final, pues claro, si no has tenido nunca contacto, puede ser que te veas comprometido a la hora de acabarlo directamente, pues aunque son ejercicios muy sencillos, pues tenga cualquier impedimento. Entonces hay que empezar siempre muy progresivo y luego pues acabar subiendo el nivel que el cuerpo te lo irá pidiendo. Es que es lo que yo decía, otros años hemos buscado el mejorar nuestro aspecto físico como en primera línea de lo que uno pretende o de lo que uno busca y en estos momentos es el estar fuerte, el estar sano, el sentirse bien con uno mismo y luego poco a poco pues va viniendo ese cuerpo que uno al final desea, pero la importancia de que nos hemos dado cuenta de que el deporte es como los animales, ¿no? El que tiene una mascota en casa todos los días sale para que camine, ¿no? Y nosotros tenemos también que movernos, al igual que tenemos que tomar agua, que tenemos que descansar, que dormir, pues esto es fundamental. Pero hay que hacerlo siempre con profesionales y si nosotros en Comarcal Televisión nos atrevemos a poner unas imágenes, queríamos hablar contigo antes para que la gente te conozca, aunque nosotros sí que te conocemos bien, pero ahora se nos ve también en Totana, se nos ve en Alhama, se nos ve
en Librilla y entonces lo que queremos es que la gente sepa quién eres. Yo quiero que nos cuentes un poquito tu trayectoria profesional para que se hagan una idea. Sí, pues bueno, muchísimas gracias por esas palabras porque yo siempre te estoy agradecido desde el primer momento que tuvimos la oportunidad de hacer la sección que tuvimos en el programa contigo hace unos añitos creo. Y bueno, yo empecé en el 2017, una vez que terminé la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Pública de Murcia. Y bueno, a partir de ahí, pues yo sabía que siempre está el hecho de ser profesor de educación física, que es la profesión que, bueno, que te da una estabilidad, por así decirlo, y que muchas personas que estudian mi carrera quieren hacer. Y al final yo me di cuenta que yo desde siempre pues, me ha gustado hacer deporte, porque, bueno, yo de pequeñito fui obeso y a raíz del deporte, pues mi vida me cambió y al final es lo que yo quería hacer, transmitir al resto de personas que aunque seas obeso o no seas obeso, la actividad física te cambia tanto la vida que merece muchísimo la pena. Entonces, por eso yo decidí dedicarme a la rama del entrenamiento personal, a la rama de la actividad física para la salud, porque creo que es un nicho muy amplio de personas que se puede enseñar mucho, que se puede aprender muchísimo y al final, de algún modo, también cambian la vida de personas que, pues eso, que lo necesitan o incluso que personas que son activas y quieren dar un poquito más de nivel a su actividad física. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, desde el 2017 estoy a tope y muy contento porque, bueno, siempre es difícil empezar desde cero y yo tuve la suerte de tener contacto ya en algún gimnasio que yo era usuario y a partir de ahí, pues bueno, la gente te va conociendo un poquito más y la verdad que desde entonces estoy muy contento y si ahora me diesen a elegir, elegiría otra vez esta profesión porque me llena tantísimo que merece mucho la pena. Claro que sí. Oye, estos tutoriales que vamos a ver a lo largo de este mes de agosto, ¿lo podemos hacer en familia? ¿Es solo para adultos? Cuéntanos. Bueno, pues estos ejercicios al final son los ejercicios básicos que si quieres ejercitar cualquier grupo muscular, antes o después, viendo esta rutina o viendo otras, al final vas a dar con ellos. Pero sí que es verdad que es lo que te he comentado antes, son rutinas generales que bueno, se basan en los ejercicios más efectivos. También hay rutinas, tenemos vídeos por ahí que de ejercicios saludables, algunos incluso no tanto, que están especificados en vídeos concretos como ejercicios que no deben hacerse, que tenemos, bueno, hay varios vídeos, si alguien le quiere echar un vistazo al canal Jaime Belmonte puede hacerlo. Y básicamente pues son modelos de ejercicios generales para que todo el mundo pueda hacer y como recalcando que son personas relativamente o que, bueno, que se supone que no tienen ningún tipo de lesión, pues hay que individualizar, que ahí está lo importante de este tipo de rutinas, no solamente las que tendremos en el canal y en el programa contigo, sino en todas las rutinas que pueda ver la gente por internet. Tienes que tener mucho cuidado por el hecho de que no son individualizadas. Entonces, como yo, por ejemplo, he hecho también, son ejemplos de ejercicios que puedes hacer y que puedes trabajar de forma segura, efectiva y saludable, pero quizás hay que individualizar mucho pues, el nivel o realizar todos los ejercicios, como he dicho antes, en el caso de los ejercicios en el suelo, porque si los haces todos, pues puede ser que, por ejemplo, hay personas que ya vienen con experiencia en el entrenamiento y se les puede quedar bien o incluso corto, y hay personas que no han tocado nunca el entrenamiento y yo en ese caso aconsejaría que en vez de hacer las rutinas completas, porque ahí se muestran varios ejercicios, pues elegir 4 o 5, los más sencillitos que siempre aparecen al principio, siempre van de más fácil a más complicado y a raíz de eso pues ya tener pues, la base para que el cuerpo vaya viendo cómo reacciona pues tras esos ejercicios y a partir de ahí ir subiendo el nivel y poder al final hacer todas las rutinas completas. Muy bien, pues dicho esto, han aprobado en algunos países de Europa y yo siempre estoy pendiente de ese tipo de noticias porque no me gusta estar por debajo de otros países, sino me gusta que todos pongamos de nuestra parte para avanzar. Y es que los médicos de cabecera, los médicos de medicina general, tienen la obligación de que cuando se le diagnostica determinada enfermedad a un paciente y se le da pues, un tipo de medicamento, que se le explique que ese medicamento podrían evitar tomarlo si salen a caminar 1 hora cada día. Y tienen la obligación de decirlo para que el paciente decida, voy a intentar reducir mi colesterol, mi azúcar, mi tensión, caminando o haciendo deporte, y entonces los médicos le siguen viendo o si deciden continuar con su vida y empezar a medicarse de forma continua. Yo creo que eso es una base también que el ser humano tiene que tener en cuenta, que muchas de las cosas que nos suceden mejorarían y mucho si empezamos a movernos. De hecho, hay campañas en otros países
que te muestran incluso de forma un poco drástica cómo sería tu vida cuando envejeces si hicieses deporte y si no lo hicieses. He visto campañas que son brutales y la verdad que deberíamos tener conciencia lo que nos cambia el deporte y como tú has dicho, es el hecho de caminar, por ejemplo, simplemente somos seres que estamos hechos para movernos, estamos diseñados biológicamente para movernos. Entonces, si no le damos el movimiento que nuestro cuerpo necesita, pues es muy difícil que podamos tener el funcionamiento correcto de nuestro organismo y al final, pues eso, lo que siempre digo yo es que no importa los años de vida, sino la vida que le damos a esos años, porque al final nadie quiere llegar a una edad anciana con una capacidad funcional muy pequeña, con limitaciones de movimiento. Al final, todo eso, muchas veces, incluso cuando somos más jóvenes, no tenemos la conciencia, porque claro, en ese momento nos vemos bien, vemos que tenemos fuerza, que estamos más activos y no somos capaces de entender que de hecho hace poquito, hace unas horas me decía una chica por las redes sociales que menos mal que ella estaba bien físicamente y no necesitaba hacer ejercicio y yo le he dicho precisamente que el ejercicio no es para verse bien estéticamente, físicamente, sino que el ejercicio lo principal es para la salud, para llegar a la vida anciana o a los años más avanzados de la mejor forma posible, porque al final, si todos entendiésemos eso, pues sería un cambio de sociedad increíble. Y como tú dices, solamente andar ya provoca beneficio, pues imagínate si a esa caminata diaria o cada 3 veces a la semana como mínimo, le Es añadiésemos un poquito de ejercicio físico, me refiero con el hecho de aplicar sobrecarga, aunque sea con tu propio peso corporal o en el gimnasio con un poquito de maquinaria o mancuerna, es decir, el hecho de aplicar ejercicios de fuerza que te hagan a ti esforzarte físicamente, vencer una carga, una resistencia, provoca todavía muchísima más mejora solamente que caminar. O sea que imagínate si fuésemos conscientes o cada vez, de hecho, sí que es verdad que hay más gente que se interesa por la salud, por el entrenamiento, por el deporte, porque poquito a poco vamos entendiendo que necesitamos eso para vivir con más calidad. Por eso yo creo que mi profesión ahora mismo está pues de un punto de partida muy bueno para seguir subiendo porque al final el hecho de cuidarse, el hecho de entrenar, no solamente como te decía por verse bien estéticamente, que al final eso es secundario, pero siempre viene bien, a todo el mundo le gusta verse bien, pero el hecho de cuidarse para la salud es algo que está muy en auge y que poquito a poco va a estar muchísimo más porque tenemos una sociedad que tiende más al sedentarismo que a la actividad, por desgracia, y eso es muy importante que la gente lo sepa y que tengan conciencia de que con el entrenamiento de fuerza y con el entrenamiento cardiovascular, por supuesto, un equilibrio entre ambos, los resultados y las mejoras pueden ser increíbles. Y además, si sumamos que nos encontramos en una situación donde tenemos que evitar ir a un centro de salud a no ser que sea estrictamente necesario. Ya sabes que estamos en una situación con rebrotes, cada vez son más los casos positivos y más los que se hacen cada día, con lo cual, si queremos evitar males mayores o tener que acudir a un centro de salud, es simplemente concienciarse. Y lo bueno que tiene el deporte es que cuando empiezan los primeros días te sientes tan bien, te encuentras tan bien que ya no quieres dejar de hacerlo, ya el cuerpo te lo pide y vas cada vez exigiéndote más para llevar una vida mucho mejor, pero todo eso viene sobre la marcha. Primero es tener esa motivación y un gran profesional con el que guiarte y hacer bien las cosas. Esto que vamos a ver a continuación, que es tu primera sección, lo decimos entre comillas, es para gente que no tenga ninguna lesión, que se encuentre bien y que tengan ganas de hacer deporte, un pequeño espacio, no necesitamos nada más. No, simplemente, pues yo en este caso utilicé una esterilla para ponerme en el suelo, pero si no tenemos eso, pues cualquier alfombra o directamente en el suelo, pues es lo suficiente que todos tenemos un suelo donde pisar para poder empezar a moverte. Y como tú has dicho, y hay que recalcarlo bien, que hay que empezar poquito a poco, son varios ejercicios los que vamos a ver ahí, y hay que empezar poco a poco si no tienes experiencia en el entrenamiento o si directamente nunca has hecho ejercicio, y si ya tienes experiencia en el entrenamiento, pues perfectamente podría hacerlo todo si no tienes ninguna patología que te lo impida. Muy bien, pues muchísimas gracias. Podemos seguirte en todas las redes sociales, pero en este caso los vídeos que vamos a ver están en YouTube por si alguien quiere más información. Y al final, oye, vamos a salir por la calle y nos vamos a dar cuenta lo que hemos mejorado todos, porque sí que los primeros días nos podían permitir coger un poquito de peso porque los nervios un poquito, ¿no? Que sin saber una situación nueva, una crisis mundial, demasiado estrés,
pero solo las 2 primeras semanas. Ya después todo el mundo se ha puesto las pilas y ha dicho: "Oye, si esto es importante, es estar fuerte por si nos pilla, que podamos superarlo", simple y llanamente. Así es, Ángela, y es muy importante que la gente siga concienciada de que no solamente por un confinamiento hay que moverse, sino que aunque no estemos confinados, aunque poquito a poco estemos volviendo a la normalidad, pues el entrenamiento, el deporte, la actividad física es vital para la salud, así que no se olvide eso. Oye, ¿recuerdas el primer día que nos dejaron salir para poder hacer deporte? Sí lo recuerdo y además creo A que todo me llevé una alegría por un lado, por otra parte un poquito más de caos, ¿no? Porque casi todo el mundo quería salir, pero yo creo que es de las pocas veces que he visto a tantas personas tener como excusa el deporte para poder salir a la calle y es brutal porque al principio recuerdo que cuando nos dejaron salir al principio para hacer deporte, pues claro, yo como deportista estaba deseando salir y ver a gente que, bueno, que tú notas que no suele hacer ejercicio y que sale a la calle simplemente por el hecho de poder moverse con la excusa del deporte, pues yo creo que para mí y para todos los profesionales de la actividad física y de la salud, pues fue un alivio, una buena noticia el poder ver a tanta gente que tuviese la excusa del deporte para poder moverse. Yo creo que eso es pues una pequeña enseñanza que nos deja la vida, que pues es importantísimo moverse y a la vista está que tanto la actividad física como, por ejemplo, también la música han sido dos de los pilares que nos han hecho pues aliviar un poquito ese caos, esa sensación de estrés y el que parece que las paredes de tu casa se te echan encima, simplemente pues cultivando el cuerpo y la mente, como el caso del deporte y la música. Bueno, hemos tenido algunas cosas más, pero estoy de acuerdo con el tema de la música, el deporte, la cocina. También nos hemos hecho cocinillas muchos de nosotros, unas veces más saludable que otras, pero bueno, con mucha ilusión. Los libros también y el cine, ¿no? Un poquito la televisión nos ha aliviado. Y oye, el sentido del humor que ha tenido la gente para hacer todos esos memes que circulaban en redes, que también nos han sacado una sonrisa que otra. Y hay que tener ingenio, ¿eh? Cuando hay una crisis mundial para hacer ese tipo de vídeos simpáticos. Jaime, te veo genial como siempre. No cambies. A lo largo del mes, si veo que tengo alguna duda, si alguien quiere saber algo más de ti o conocer alguna de esas recetas que nos haces también en internet tan saludables, pues vuelvo a conectar contigo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Ángela, por contar conmigo y ya sabes que siempre es un placer pues, poder charlar un rato contigo y estar en el programa contigo, que siempre, pues como te he dicho antes, donde Es te tu tratan casa. bien, siempre da gusto volver. Así que muchísimas gracias, Ángela. Pues mira, quitamos un poquito el mobiliario, hacemos sitio y hacer deporte. Eso es, hay que moverse siempre. Venga, gracias. Gracias a ti, Ángela. Hasta luego.